La máquina del fango, de la que vengo hablando desde hace tiempo, es decir, estos tabloides digitales que propagan bulos, que esparcen esos bulos y esa desinformación y difamación, y que luego encuentra pues su brazo ejecutor en estas organizaciones ultraderechistas que presentan estas denuncias falsas ante los tribunales y que luego son hechas, digamos, o amplificadas como consecuencia del Partido Popular y de Vox en platós de televisión y en tertulias de medios de comunicación. Nos las ponen en marcha, porque es evidente que hay una serie de... A veces que nosotros, con esto de Leire, por ejemplo, que es lo que me estás preguntando, el PSOE ha abierto un expediente informativo. ¿Por qué? Porque queremos saber la verdad. Porque ha habido uno de los que aparecen en esas conversaciones que dice que eso no es cierto y que esto es un montaje mediático policial al que se dará la vuelta como si fuera un guión, ¿no? Bueno, pues conozcamos la verdad para luego hablar, porque es que estamos muy hartos ya de montajes. El último fue el que decía que nuestro secretario de organización le habían dado no sé cuántos coches de lujo, según un informe de la UCO. Y el otro día conocimos, por un medio nada proclive a los socialistas como la ABC, que ese informe ni ha existido ni existe. Y entonces, ¿y ahora qué? ¿Quién le devuelve a Santos su credibilidad, su honorabilidad? No, el daño ya está hecho, porque estos juegan a la ensucia que algo queda. Y esa, vuelvo a repetir, esto no es una forma de hacer política. Esto es el fango y además es muy peligroso. Porque en el fondo, en lugar de considerar que el que no piensa como tú puede ser un adversario político, el Partido Popular piensa que somos los enemigos. Y a los enemigos, claro, hay que combatirlos de cualquier manera y con cualquier método, ¿no? Y como digo, esto en política siempre ha sido muy peligroso. Y debieran abandonar esto cuanto antes. Si se confirmase lo que... Me parece muy grave que se publique comunicaciones privadas del presidente del gobierno, me parece muy grave. Me gustaría saber si alguien va a investigar esta filtración como se han investigado otras. Y también quiero decirle a toda esta campaña de bulos, de fango, de la ultraderecha y de la derecha de este país, que este gobierno va a seguir avanzando. Y que todos entendimos lo que dijo el señor Aznar cuando dijo el que puede hacer que haga. Pero que esta campaña infame contra el presidente del gobierno, grave, revelando mensajes privados, insisto, que no tienen nada que ver con ninguna causa judicial, es muy grave y desde luego que entiendan todos aquellos que están en acabar con este gobierno por tierra, mar y aire y sin ningún límite y sin ningún escrúpulo, que este gobierno va a seguir avanzando. Pero estos mensajes tienen un tono muy claro contra determinados miembros del Partido Socialista que han ido desvaneciendo. Es muy grave que se publiquen mensajes privados, personales, del presidente del gobierno, que no tienen nada que ver con ninguna causa judicial. Es muy grave. Por lo tanto, lo que no vamos a consentir, y desde luego lo que tienen que entender todos aquellos que están en esa campaña de acoso y derribo al gobierno de España, es que no lo van a conseguir, que España va a seguir avanzando. ¿Por qué lo haces? ¿Por activismo? Sí, yo creo que es una obligación democrática que tenemos, por un lado, como periodista, evidentemente, al margen de la labor que desarrollo en Facua, que también destapo bulos, pero de empresas, yo creo que, bueno, es un trabajo interesante, ¿no? El destapar las mentiras de la extrema derecha, destapar perfiles anónimos que se dedican, creyéndose impunes, a amenazar de muerte o amenazar con violar a políticos, a sus familias, etcétera. Y en el libro cuento algunos casos de cómo he sacado a la luz nombres y apellidos de personas que curiosamente luego estaban vinculadas a Vox, los que hacían ese tipo de amenazas, pero creo que también es un activismo necesario, teniendo en cuenta que la extrema derecha está muy crecida, cree que aquí no pasa nada por salir al Congreso y lanzar la idea de que el franquismo fue una etapa maravillosa y que no hubo crímenes en masa, y es importante que hayan periodistas como mi perfil y otros muchos que estamos trabajando en este tipo de historias, de desmontar bulos, de destapar lo que hay detrás de cierta gente, ¿no? Estamos en guerra contra el mal, contra el fascismo, contra la extrema derecha, contra quienes están sembrando el odio en este país, igual que lo están haciendo en tantos países del mundo, quienes están intentando que nos enfrentemos al vecino, que nos llevemos mal con nuestro vecino, con nuestra familia, por el hecho de que unos seamos de izquierdas y otros de derecha y los hayan contaminado con ese virus del odio en el que se creen que los inmigrantes vienen a España a robar, a que les regalemos una casa, a quitarnos nuestros trabajos, a violar. Ese tipo de discurso tan repugnante, pues desde luego ha contaminado a muchísima gente a la que tenemos que acabar convenciendo de que todo era mentira. Es decir, hay hoy en día cientos de miles o millones de personas que creen un discurso y a las que no podemos criminalizar. Lo que tenemos es que intentar que ese virus se les vaya, intentar darles una vacuna contra el odio, porque antes o después tenemos que conseguirlo. No nos podemos dedicar nosotros también a caer en el error de criminalizar a aquel que se cree el discurso del odio.
Todo lo contrario, tenemos que convencerlos de que ¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos? Con la mitad del gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad del gobierno con Podemos dentro diciendo que hay presos políticos en Cataluña y defendiendo el derecho a la autodeterminación en Cataluña. ¿Dónde estaría España? ¿Y dónde estaría la izquierda? Yo se lo he dicho en privado y también lo he dicho en público y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos. Tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. ¿Sabes lo que me dicen ahora? ¿Qué te dicen? Con Iglesias a ningún lado. ¿En serio? ¿Eso te dice la gente? Pero no tus militantes, no, sino la gente de la calle. Mis votantes. Pero yo lo que dije es, oye, España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos. Con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas. El señor Iglesias lo que defiende es un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que lo que va a hacer es partir por dos definitivamente a la sociedad catalana. El señor Iglesias y Unidas Podemos defienden que hay presos políticos en España, y yo no puedo aceptar eso. En España hay políticos presos por haber quebrado la legalidad democrática. Y escucho al señor Iglesias y escucho a los líderes de Unidas Podemos en Cataluña. Sobre el viaje de Delcy Rodríguez, que era la primera pregunta del compañero, ustedes siempre dijeron que se habían enterado cuando la vicepresidenta venezolana estaba viajando, y el informe de la UCO revela que el presidente del gobierno estaba al tanto de que se iba a reunir Ábalos con Delcy Rodríguez. Entonces, si puede dar una explicación de por qué en aquel momento no se dijo aquello. Mire, la derecha lleva 10 años intentando ensuciar el nombre del presidente del gobierno. No iban a hacer una excepción con esto. Yo, hoy más que nunca, estoy muy orgulloso de pertenecer a un gobierno que ha sido, que es y que siempre será implacable contra la corrupción. Buenos días. Lo sabía el presidente, ministro. Me vais a permitir con dos compañeros a los que quiero mucho, a los que aprecio mucho, uno en el partido y otra en el gobierno, al secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español, a mi amigo, al navarro Santos Cerdán. En otras partes del mundo, también en España, estamos viendo cómo la ultraderecha, de manera directa o indirecta, es decir, a través del Partido Popular o a través de Vox, o ahora también Alvise, está avanzando en las posiciones tanto demoscópicas como institucionales. Pero también un motivo de orgullo, porque efectivamente el pasado 23 de julio, en las elecciones generales en España, demostramos que podemos ganar a la ultraderecha, frenarla y continuar avanzando con políticas progresistas. Por tanto, bueno, yo no doy por hecha la victoria de la ultraderecha en Francia. Creo que todo pasa por el Partido Socialista, su fortaleza y también la unidad de la izquierda. Y bueno, eso también tiene su lectura en España, sobre qué tareas tienen los socios del gobierno a la izquierda del Partido Socialista y en segundo lugar, esa convicción de que al final la ultraderecha siempre se la gana gobernando, poniendo en marcha políticas progresistas que desmientan uno a uno con los hechos, pues todos los bulos que van propagando. Y creo que eso es lo que está haciendo el gobierno de España de 6 años hasta